minuto, pero voy. Hola, ahí está. Ok, hola, buenos que todavía son días acá en México, ¿no? Buenos días, Juan Carlos, mucho gusto de que estés aquí en este espacio que se llama Atma con Beatriz. Atma significa aprendiendo a transformar nuestro mundo en alternativas. Entonces, pues me estoy muy honrada de que hayas aceptado esta invitación. Y antes de yo contar cómo te conozco y nada, y hacerte preguntas, el primer paso es que tú te presentes. Entonces, ¿quién es Juan Carlos Aldir? Contame. Ya lo dije bien el apellido, ¿no? ¿Por qué no lo Sí. cambio? No, bueno, lo primero es agradecerte la oportunidad del espacio y de visitar este espacio de ATMA pues que realmente por todas las conversaciones que he visto que has tenido es un espacio súper significativo y súper importante. Entonces, bueno, pues primero te lo agradezco. Y después, ¿quién soy yo? Bueno, mira, yo soy pues en términos profesionales, soy escritor, estudié filosofía. En términos personales, pues soy un buscador de profundidad, un buscador de contactar cada vez más con la conciencia de una manera más amplia y más profunda. Soy un buscador también de mejorar cada vez más mis relaciones, mis vínculos, de estar más asentado en la vida y en la tierra para poder desde esa estabilidad poder buscar más profundidad y más interioridad, ¿no? Eso pues muy resumido, no sé si eso por ahí quieres que sea No más. sé, tú dime qué más eres o cómo te Yo, defines tú a ti. ¿Tú te defines a ti como un buscador, como pues mira, filósofo? ¿Cómo te defines tú a ti? justamente por lo que escribo y por lo que trabajo, me gusta más pensarme como alguien que busca agitar las conciencias de las personas que me lean, que me sigan, ¿no? Hacerlos reflexionar, que busquen contactar con la propia vida, con la propia comprensión de sí mismos. Entonces yo creo que eso me vería más o sea, obviamente en lo personal como un buscador, pero en mi contacto con el mundo más como alguien que busca agitar al otro para que también para que Para se que se... cuestione, para que se pregunte, claro. Ok. Nosotros nos conocimos en Papayacta. Así es, así es. Somos mexicanitos los dos, pero nos conocimos en Papayacta. Nosotros nos conocimos en un encuentro de profesores de danza primal, en un encuentro que nosotros los profesores tenemos una vez al año con nuestro maestro Daniel Taropio. Y en ese encuentro, pues vamos profesores de danza primal ya que ya terminamos el proceso, no van los que todavía no terminan ahí. Es un regalo poder estar ahí y es para profesores certificados porque es una actualización y profundización sobre las herramientas y técnicas que manejamos los profes. Y ahí fue donde nos encontramos la primera vez tú y yo. Y bueno, después con todo lo que has seguido compartiéndonos y publicando sobre lo que tú escribes, sobre tu perspectiva, a mí me gusta mucho y se me pareció muy interesante, más que seguir, o sea, leer o platicar de ti, mejor tenerte en este espacio y que tú nos contaras de cómo es que llegas, o sea, bueno, ya me dices, estudiaste filosofía. ¿Filosofía y letras se llamaba la carrera o ya nada más se llamaba filosofía cuando tú lo Fíjate hiciste? que así se llama la facultad, o sea, digamos que en las Ah, universidades se organizan por facultades, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las ingenierías están en el ajá. mismo sitio. Ay, se subió este volumen, espérame. La facultad. Eres tú. Ajá, Sí, ya me ya. escucho. Era tu voz, ajá. Sí, ¿qué decía yo? Ah, Que eso, se llama la facultad. y entonces, pues, alguien decidió poner en el mismo edificio las filosofía y las letras, pero la carrera en sí, puedes estudiar Ah. letras o puedes estudiar filosofía. Qué interesante. Yo pensaba que la carrera se llamaba Filosofía y Letras y es el A ver, no edificio descarto que de... en algún momento y en alguna universidad así sea, ¿eh? Ajá, No ajá, descarto. Pero bueno, en mi caso, ajá. sí son dos áreas de las humanidades distintas, ¿no? Ok. Que en mi caso están las dos, pero, pero que no necesariamente. Y desde que tú estudiaste filosofía, te dedicas a escribir y a temas que tengan que ver con la filosofía. ¿Qué hace un filósofo? ¿Qué hace un filósofo que estudia filosofía? Mejor primero, empecemos por ahí para Sí, situarnos todos en el mismo canal. no, bueno, en mi historia la filosofía de alguna manera llegó tarde, en el Ujú. sentido académico llegó tarde, aunque siempre para mí fue una inquietud, ¿no? Pero vamos, yo es todo lo opuesto a lo que pareciera. Yo terminé la preparatoria, este,
y en ese momento yo no tenía ni la más remota idea de lo que yo quería hacer. Entonces, ni siquiera fui a la universidad en ese momento me puse a trabajar. Y muchos años después, entré a estudiar primero letras a la UNAM, pero como a la mitad, iba yo a la mitad cuando fue una de la última huelga importante en la época de Cedillo, Ay, hace mucho. hace un montón. Y Yo también estaba en la universidad, me imagino, no me acuerdo del año, pero creo que estaba en la universidad. pues eso, Ajá. entonces ahí paró la universidad 2 años y en ese momento y pues yo ya estaba trabajando, haciendo cosas y estudié otras cosas, hice un diplomado en creación literaria, en fin, hice otras cosas Ujú. y ya no terminé esa carrera. Y luego, posterior a eso aún, ya me entré a filosofía y estudié la carrera y la maestría y todo, pero es bastante reciente en términos, esa parte académica es relativamente reciente. Ahora, ¿qué Mm. hace un filósofo? Pues esa es una buena pregunta, eso me lo pregunto yo todos los días. Pero ¿qué hace? O sea, ¿cuál es su campo de acción? Por ejemplo, cuando yo estaba chica que quería estudiar administración, que igual administro cosas y me administro y me sirve mucho lo que estudié, pero realmente no ejerzo lo que yo pensé que iba a estar haciendo en una organización de directora general y haciendo cosas con los sindicatos y el pliego petitorio, todo lo que me gustaba, lo que me llamaba la atención. ¿A ti qué te llamó la atención de la filosofía como para decir, ¿por qué no voy a estudiar filosofía? A ver, alguien que estudia filosofía como una primera opción de vida cuando termina la prepa, el enfoque tiene mucho que ver con la academia, tiene mucho que ver con dar clases, con la docencia. Ujú. Realmente yo creo que un filósofo, el campo de trabajo no es tan amplio, ¿no? En mi caso, yo ya la estudié muy adulto y para mí era muy importante porque era un marco de referencia para organizar mis ideas. Yo era un lector de todo y entonces leía cosas que no sabía dónde acomodarlas. Y entonces el estudiar filosofía me permitió organizar las ideas, entender las corrientes de pensamiento. Entonces yo la utilicé, yo la estudié como una manera de ordenar mi cerebro, de ordenar mi cabeza Mm. para seguir escribiendo y para seguir trabajando, porque obviamente la filosofía efectivamente por sí misma, en un mundo como el que vivimos, económicamente es compleja. Entonces yo Mm. hacía muchas actividades y una de ellas era estudiar filosofía. Y hoy en día, pues sí estoy más enfocado, pero vamos, no sé cómo se ejerza profesionalmente. Yo la filosofía la entiendo como una manera de estar en el mundo, como un cuestionarse siempre y cuestionarse todo. Y claro, cuando tienes más herramientas para cuestionarte, pues puedes cuestionar mejor, ¿no? O sea, puedes Claro. desenmarañar mejor las ideas que cuando no Puedes tienes. cuestionar o puedes discernir mejor. ¿Cuál será? Yo creo que ambas, o sea, ¿Las yo dos? creo que no están peleadas, o sea, hay cosas Ujú, que de la nada las disiernes y ujú, decides qué hacer, y otras donde a partir de un hecho dado ujú, reflexionas y haces una crítica o haces un juicio o haces o fundamentas lo opuesto ujú. o lo que sea que requieras, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando estaba más chica que cuando íbamos a hablar de cosas serias entre amigos decíamos, vamos a filosofar, ¿no? O sea, cuando se hablaba de algo serio, es, vamos a filosofar. Y cuando te dicen, no estés filosofando, tú puedes decir, yo sí, porque soy filósofo. Sí, exactamente. Tú sí puedes contestar, no, 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 Tengo mi yo sí puedo credencial. filosofar, tengo mi credencial, estoy acreditado, Sí, porque nos da por filosofar a todos los que no somos filósofos de una manera muy continua, ¿no? claro. Entonces, pero tú sí puedes tener ese poder de decir, bueno, de acuerdo a las diferentes corrientes de pensamiento Sí, y lo con que las diferentes acciones y facciones y hechos y esto, puedes tener ese criterio, ¿no? yo creo que todos hemos usado el término de filosofía como lo dices, ¿no? Pero justamente a veces hasta creo que es opuesto, porque ese filosofar es completamente desordenado, como sea, para donde vaya, ¿no? Ajá. La filosofía profesional es justamente lo opuesto, es centrarte, es ir un argumento tras de otro, metodologías, etcétera, ¿no? Claro, pero cuando yo que no soy filósofa, o sea, cuando estamos en conversaciones con no filósofos, que es la mayoría de las veces, y decimos vamos a filosofar, nosotros creemos que es una manera organizada de poner nuestras ideas al servicio de la conversación. Nunca pensamos que al decir vamos a filosofar es una manera desordenada, poco crítica, inestable y todo lo que tú puedes ver como filósofo y que dices, esos no están filosofando, ¿no?
A ver, Entonces, y no está mal, yo creo que todo lo que conduzca a cuestionar, a preguntar, a tratar de profundizar, eso sí lo tengo. Ah, eso es muy valioso, independientemente. ¿Qué ocurre? Que normalmente en las conversaciones informales, pues la charla va para todos lados, ¿no? Y entonces empezaste hablando de un tema y acabaste hablando de 16 y ya no sabes cómo fue que se conectan esas dos cosas que originalmente no tendrían ninguna razón para estar juntas, pero al final es parte de, o sea, seguramente te pasaste un rato muy entretenido, intercambiaste ideas, te conociste claro. mejor a las personas con las que charlaste, entonces cumplió con una función, probablemente no dé para un ensayo filosófico, pero sí da para un aprendizaje de vida que a veces es más importante, no, no a veces, casi siempre es más importante. Un ensayo filosófico acreditado, porque por eso te digo que nosotros sacamos una cantidad de ideas que pueden ser no basadas en algo tan estructurado como lo que me estás planteando, ¿no? Me parece súper interesante y me da mucha risa porque también estaba pensando que con este espacio que nació súper orgánicamente y con una persona que tú conoces, con Alexandre Sastoque, fue la primera, dije, ¿sabes qué? Me tengo que atrever a hacer un live. ¿Qué onda? Hablemos de danza. Y así fue como empezó, hablemos de la danza y luego, Daniel, luego empezamos y ya hoy es el número 35, es el programa, ya se hizo como casi el programa, ¿no? Y estaba pensando eso, que efectivamente yo he ido conociendo más a mis amigos, a mis colegas, a través de estas conversaciones que son para poder aprender a transformar nuestro mundo en alternativas, pero yo también me estoy llenando tanto porque de este espacio, de conocer de ti, yo quizás nunca te había hecho esa pregunta, o sea, a la vez que estuvimos en Claro. Papayacta estábamos en otro contexto, ¿no? Y antes de entrar a lo de sentir pensar, que es una sola palabra y que tiene que ver con esta propuesta tuya, ¿cómo llegas a la danza primal? ¿Cómo es que te haces profesor de danza primal siendo filósofo y un niño después de prepa que se queda sin estudiar la carrera? No, ¿Cómo llegó la EPTI? O sea, la psicología transpersonal. Cuéntame. fíjate que, bueno, azares de la vida, yo soy un ferviente lector y seguidor de Ken Wilber. Ok. Entonces, hace ya muchos años, se organizó un taller aquí en Cuernavaca, donde venía Terry Pat en uno de sus más cercanos. Y entonces Ujú. me inscribí, por supuesto, y en ese taller había un montón de gente de la EPTI. Estaba Ramón, estaba bueno, conocí a Christian Henry, por ejemplo, no sé si tú lo Sí, conoces. nos grabamos juntos. Ah, Somos bueno. colegas de generación de grabación. Y bueno, así un montón de gente, y entonces yo los veía, la verdad, todos súper amables, bueno, como es la gente de la ética, eso sí es una Somos constante. buenos. La verdad es que sí. Entonces, gente súper amable, súper agradable, linda, y hablaban de esas cosas de danza primal, y yo decía, pues esta gente hasta parece normal, ¿por qué hablarán de esas cosas extrañas? Esotéricas. Y bueno, en ese caso terminó el curso y ahí quedó. Pero yo empecé a tener una relación más cercana con Christian Henry y con su novia. Y bueno, nos fuimos haciendo amigos y en algún momento, platicando de la respiración holotrópica, pues a mí me daba mucha curiosidad conocerla y Cristian me invitó a una respiración en la EPTI. Entonces fui a una respiración y ahí conocí a Daniel y conocí a Claudio Sabiñón acá en México y conocí pues a Isaac, a una serie de personas. Y esto Todos son pasó, mis compañeros, todos con ellos yo estudié todos. pues eso, eso fue en septiembre y yo estaba en un proceso interno también como muy, muy fuerte Ujú, y yo necesitaba encontrar alguna cosa que me permitiese contactar con el cuerpo, ujú. porque siempre he sido súper reacio, soy mucho más racional y mucho más estructurado en términos de ideas y tal, y me costaba mucho trabajo conectar con el cuerpo. Entonces, cuando yo no tenía ni idea de qué iba la danza primal, ni idea. Mi primera danza primal fue en Mendoza, cuando hice mi primer módulo. No, qué padre. O sea, Mendoza, para los que estén escuchando y no sepan de qué estamos hablando, pues Mendoza, digo, igualmente sí saben, al menos por el vino, ¿no? Mendoza, la ciudad de esta Argentina, es la sede central de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral que fundó y creó nuestro profesor Daniel Taropio, del cual le hacemos mucha referencia porque muchos de los que han estado acá, pues son también colegas de la danza primal y el mismo Daniel Taropio ha estado ya 2 veces en este espacio. Y cuando llegas a Mendoza, tu primer ciclo, generalmente la primera vez que vas a hacer una danza,
pues ya hiciste alguna práctica con alguno de los profesores que están en los países de donde tú vas, o ya estuviste expuesto a algo, o sea, ya te moviste. Entonces lo que está diciendo Juan Carlos es que su primera experiencia de danza primal fue ya con el curso pagado, o sea, ya en el curso, ya cuando ya no te puedes mover, que ya estás adentro del Hotel Montañas Azules y que ya dices, bueno, ya llegué a un intensivo de De 15 verano se días, llama, además porque de son 15 días. 15 días, y se llama de verano porque en enero en Argentina, que nos estamos congelando en el norte, ellos están en pleno verano, entonces se llama intensivo de verano, 15 días donde se baila full, donde se danza hasta la hora de la comida, o sea, danzamos y las cosas tienen que ver con todo el modelo desde la mañanita hasta la noche, es muy intensivo ese programa. Te felicito, entonces, ¿qué pasó? Llegaste y tu primer Sí, danza exacto. fue ahí. Entonces, ¿En pues qué es, año fue esto? ¿En qué año fuiste? am, pues mira, ahora 15 o 16, ya no sé, por Ok, ahí. ok, muy bien. Este, y, y, y así fue. O sea, platiqué con Clau y dije, pues no tengo ni idea qué es esto, pero bueno, pues veremos qué ocurre, ¿no? O sea, obviamente para mí fue muy importante que Ken Wilber formara parte del modelo académico, ¿no? O sea, eso sí fue algo que dije, bueno, alguna lógica tendrá. Obviamente yo no conocía a Daniel, no conocía a nadie. Alguna lógica tendrá, ok. Bien Y filósofo. pues sí, que es interesante porque es una forma, es como un primer paso de ese proceso de sentir pensar, ¿no? Es decir, yo soy mucho más racional, pero en este caso confié en que esto podía funcionarme a partir de a lo mejor no demasiados datos muy sólidos, porque yo nunca había practicado. Sin embargo, lo hice y la verdad es que sí fue una experiencia que fue muy transformadora en mi vida y así fue como llegué. Muy interesante. Entonces, bueno, este primer ciclo en Mendoza, luego te quedaste en el segundo ciclo en México, Sí, regresaste a Mendoza a graduarte y por eso luego ya fuiste hasta la actualización. O sea, has claro. estado como cada año más o menos, ¿no? Más o menos. Si empezaste en el 17, 15, 16, 17, estamos en el 20. Sí, no, yo creo que empecé en el 16 y en enero del 17 y terminé, porque eso es lo que tiene de hacerlo intensivo, que hice el primer módulo en Mendoza, llegué de inmediato a hacer el segundo y el siguiente enero volví. Entonces, Así lo hice yo exactamente. Y me gradué también con Claudia. Claudia y Henry, o sea, son mis amigos y nuestros amigos, estuvimos en el mismo círculo, en el mismo examen final, en todo. Oye, bueno, y luego, ¿cómo aplicas o sea, esto que decíamos del sentipensar, ¿no? De que tú decías, estos modelos que soy más racional y estos modelos mentales y la manera en que tú has, pues, manejado tu manera de proceder y de repente encontrarte con un modelo que es muy, pues sí tiene una base muy sólida, científica, lógica y teórica y es buenísimo, pero dentro de este modelo hay mucho movimiento y todavía por lo que veo se usaba, no sé si todavía te tocó estudiar respiración holotrópica dentro de como sí, una, sí. no como facilitador, sino como una materia. Lo Ah, recibiste bueno, ahí. fíjate que como estudiar no recuerdo haberla estudiado, pero sí No, hacíamos no. respiración. O O sea, a sea, mí que me hicieran tocó, respiraciones porque ya no se hacen ahora, ya no exacto, se hacen. pero a mí me tocó en todos los módulos, o sea, Ok, en los tres me tocó respirar, sí. ok. Y fueron Ok. grandes experiencias, la verdad. Yo soy facilitadora de respiración holotrópica. Pues fue con... Después de la danza bueno, paralelamente fui haciendo la formación con la GTT, que ahorita ya es distinto, pero bueno, eso es otra historia ahí con Javier Charme. Entonces, cómo ha sido tu integración del sentipensar con con el gran pensador que eres, que has sido, que te has formado para eso, que tienes tu credencial de pensador certificado? Certifica. Pues, Claro, eres un pensador certificado, eres un filósofo con credencial de filósofo. pues, Eh, ha sido todo, ha y sido el un proceso, cuerpo. exacto, sí, ha sido un proceso que empezó antes de encontrar a la EPTI y que ha seguido posteriormente. Y la palabra sentipensar me la robé, se la escuché a alguien y no sé a quién, pero bueno, no se me ocurrió a mí, pero me pareció que reflejaba muy bien. Yo la enfoqué sobre todo en este momento, o sea, cuando empieza todo por ejemplo, yo fui a Mendoza en enero, este enero de facilitador, Este enero, ahora, este enero enero, de este año. y en marzo tuvimos aquí todavía Wow. el primer módulo, o sea, el primer semi-intensivo.
que fue cuando Gabriel se quedó aquí atorado en México igual. Claro, claro, sí. Y empieza la pandemia, empieza el tema este de encerrarte y tal, y entonces pues yo la verdad las primeras semanas, los primeros casi meses no podía, no se me ocurría nada, o sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, no entendía yo lo que estaba viviendo, ¿no? Y me parecía, o sea, yo veía que gente escribía, pensaba, opinaba, y yo como filósofo decía, ¿cómo puede ser que no se, o sea, que no me caiga el 20? O sea, estoy como en blanco, no entiendo, o sea, como que, como que todavía no tengo ninguna comprensión de lo que estoy viviendo para poder decir nada. Y entonces empecé a tratar de reflexionar acerca de lo que estaba viviendo, de lo que estaba ocurriendo, y hasta que, bueno, en algún momento pude empezar ya a escribir, a pensar acerca del tema, y entonces, bueno, fue un proceso igual, ¿no? De varios, semanas y meses incluso, y entonces, Ujú. ahí fue cuando yo pensé en cómo era una manera, creo que uno de los temas más serios en los que esta pandemia está afectando y que además va a dejar huella, obviamente el económico, el de salud y la educación, pero me parece que el de relacional, las relaciones, me parece que es algo que puede sufrir daños, no sé si daños, unas transformaciones que hacen difícil de imaginar qué va a ocurrir, ¿no? O sea, el que tú a un niño de hoy de 12 años, de 14, de la edad que tú quieras, le pidas que viva sin tocar a nadie, sin salir, sin convivir, sin jugar al fútbol con sus amigos, un adolescente que no pueda salir con la novia, que el otro empiece a convertirse en una amenaza, ¿no? O sea, ese otro al que ya de por sí nos cuesta acercarnos, ahora resulta que está justificado que no nos acerquemos y que además esto no dure un mes ni dos, sino puede durar un par de años, ¿no? Uno ya está por cumplirse y la verdad es que no se le ve que vaya a hacer un cambio importante pronto. Entonces, a partir de reflexionar acerca de esto, pues, me di cuenta que, lo cual es una obviedad, que el ser humano siempre está en relación con algo, Totalmente, sí. siempre. Entonces, ¿cómo pensar? Es decir, ¿cómo relacionarnos con nosotros mismos? ¿Cómo relacionarnos con el entorno? ¿Y cómo relacionarnos con el otro? ¿No? Mm. Esas tres vertientes me parecen muy Muy, importantes. muy kenwelviriano, ¿no? Pues, pues El sí, yo, el nosotros y el ellos. O sea, Ken Wilber tiene exactamente. mucho que ver con esa Abraham, propuesta que ha sido tomada también por Kaufman y que ha sido tomada por varios que en el coaching la usamos, pero que viene de las propuestas transpersonales y personales y exposiciones de Wilber. Y si me dijiste que lo admiras y me estás hablando de eso, bueno, dije, bueno, sí, está sí, aquí por tú, te supuesto. estás proyectando. No, no, a ver, Tu amor por Wilber, no, es una broma, sigue, no, perdón. no, es que es cierto en el sentido de que, bueno, yo estudié filosofía antes de conocer a Wilber y Mm, entonces a mí lo que me sirvió conocer a Wilber es justamente tener un marco de referencia, o sea, claro, más allá del conocimiento en sí, lo que a mí me aporta Wilber es una manera de pensar, ¿no? O sea, sí. hoy en día ya me resulta natural que algo ocurre y inmediatamente pensar en los cuatro cuadrantes, eso Te iba como a pasa decir en los cuadrantes, sí, exacto. inmediatamente, o sea, es algo que ya me ocurre de forma natural, o sea, me Mm, cuesta trabajo ya no hacerlo así. claro. Entonces, eso te amplía, a veces complejiza las cosas, pero lo cierto es que te abre muchos panoramas y te permite ver lo que va ocurriendo de una manera más amplia, ¿no? Ujú. Y Pero entonces, bueno, igual vuelve a lo que estabas de los 12 años, porque ya a mí también es una, ahorita te quiero contar cuando termines lo que a mí me pasa con la situación presente, con ese tema de cómo nos relacionamos y cómo interactuamos los seres humanos. pues eso, yo lo que pensaba era, bueno, cómo, cómo me relaciono conmigo mismo? Algo práctico, introspección, ¿no? Entonces, esa es como una vertiente. Una segunda, ¿cómo me relaciono con el mundo? Pues buscando algo práctico es como generar una dieta mental. ¿Y esto en qué consiste? En qué dejas entrar a tu cabeza, ¿no? O sea, hoy en día estamos invadidos por Totalmente. publicaciones de Facebook, por Instagram, por fake news, y claro, al estar más encerrado, estás más expuesto a esos contenidos. Entonces, el seleccionar qué dejas entrar y qué no, ¿no? O sea, qué series sí ves y qué series no, y qué, o sea, ese es un segundo concepto que yo lo visualizo en cómo me relaciono con el mundo.
Y luego un tercer concepto que es como una convivencia consciente. O sea, es decir, por un lado está el riesgo real de enfermar, que es un hecho, pero la salud integral, vista de una manera integral, no solamente consiste en no tener COVID, consiste en no tener COVID y además estar físicamente bien y además tener tus relaciones bien y además poderte desarrollar profesionalmente. Entonces es empezar a buscar un camino que nos permita convivir y relacionarnos de una manera consciente, responsable, pero al mismo tiempo recuperando la vida, ¿no? A lo mejor vamos a tener que limitar ciertas actividades que antes no hacíamos, pero de eso a vivir permanentemente metido en un búnker, pues probablemente es sostenible un tiempo, ¿no? Un mes, dos, no sé, pero hay un punto en el que eso ya no es ¿Qué es saludable. vivir en un búnker, estar encerrado? Pues sí, ¿no? De alguna manera yo veo a gente que trae barreras físicas, ¿no? O sea, un montón de barreras y entiendo, hay que cuidarse, pero eso es insostenible en el largo plazo porque eso va a afectar un montón de cosas. O sea, lo hablábamos de la educación, por ejemplo. En México las escuelas están cerradas. Vamos a ponernos en el mejor escenario, el de unos chicos de escuelas privadas que tienen buenos equipos y pueden utilizar plataformas como esta, etcétera. Aún en ese caso, que es de algún modo el óptimo, la presencia, el hacer contacto con, o sea, ir a la escuela es educativo por ir a la escuela, la Claro. experiencia de ir a la escuela es educativa, ¿no? O sea, tienes que lidiar con el que bulea, tienes que lidiar con situaciones, Sí, 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 sí. eso educa. Mm. Ahora ya no vamos a hablar del que no tiene esas herramientas y ni siquiera recibe los conocimientos, porque esa es otra, ¿no? O sea, en un país como México, donde la desigualdad es tal, mientras unos más o menos siguen recibiendo los mismos conocimientos, hay un porcentaje inmenso que yo estoy seguro que no están recibiendo ni la mitad. Entonces Totalmente. es una desventaja doble. No solo no te estás recibiendo conocimientos, sino que además no estás viviendo el proceso educativo de asistir a la escuela. Eso es un No poco tiene un todo. impacto que todavía no dimensionamos, ¿no? Todavía no No, dimensionamos porque esto está haciendo a nivel mundial y sí yo veo que en otros países hay otra manera de convivir. Lo que he estado viendo, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás mencionando, es en México, como país, una de las cosas que se diferenciaba en mi vida con Asia, que yo trabajo mucho allá, es que cuando llegamos a un lugar, damos la mano, saludamos de beso y decimos mucho gusto, pero saludamos de beso al personaje que no conocíamos, que está en la reunión de la fiesta, de la familia, de algo. O sea, no es de que llegues en la calle y saludes de beso al primero que pase por la esquina, no, tampoco tanto. Pero sí saludamos de beso, como igual en España cuando te prestas, si estoy con una amiga y me saluda a alguien que es amiga de mi amiga, me va a dar 2 besos, me va a saludar de beso, porque estoy con mi amiga y me están presentando. Y a mí, cada vez que cuando llegan mis primos, o sea, que estoy de casa de una tía, y cuando llegan, con ellos yo me saludo, pero luego está hubo una comida hace poco que cumplió años mi sobrino y vinieron poquitas personas, amigos de ellos, pero los que vinieron y yo era de, hola, ¿sabes? O sea, aunque estás llegando a la casa y sabemos que nos conocemos y tal, sí, pero estás viniendo a la calle, ¿dónde vienes? ¿Quién sabe? Y entonces el saludo, y yo ahí me pongo a pensar, qué distinta la sensación de rechazo y de cercanía, de cuidado, de cómo se llama esto. O sea, no lo estoy haciendo por cuidarme para no infectarme, o no lo estoy haciendo porque ya se me está haciendo costumbre, que es la nueva manera de relacionarme. ¿De dónde viene mi actitud? ¿De dónde viene el hola? O sea, como me siento china, o sea, ¿sabes? Así de hola, buenas tardes. O sea, eso no existía desde que nací. O sea, jamás ha sido una manera de vincularme. Ahora, nos estamos vinculando más electrónicamente, estamos aprendiendo a tener este tipo de espacios, lo que estamos haciendo con mujeres, que acá está Nicole y le dice que le encanta escucharnos, Nicole Meyes. Las danzas que estamos haciendo las profesoras juntas de mujeres primordiales, las que yo hago, las que hace Andreide, las que hace todo el mundo, estamos aprendiendo, las que hace el mismo Daniel, a relacionarnos y hacer cosas a través del Zoom, que es una manera de vincularnos hoy en día. Y yo también a veces me pregunto,
Y es la primera vez que estoy delante de un filósofo de carne y hueso, ¿eh? O sea, que nunca había estado delante de una persona que fuera filósofo de verdad. O sea, siempre como que filósofo, pero no filósofo con filósofos verdaderos. Entonces tú perdonarás mi ignorancia, No, no, no. pero de, no, pero de verdad como esa sensación de qué bueno, pero a mí también me preocupa esta va a ser la nueva manera de hoy en adelante. O sea, para siempre ya me voy a quedar acá. O cuando se abra la posibilidad de volver a ser cercana, voy a poder acercarme. Y si yo tengo una pareja, voy a poder acercarme. O sea, es como me entran así preguntas de que igual estoy muy bien, estoy muy contenta, o sea, estoy bien, contenta con mi hacer y mi ser hoy. Muy, muy triste con lo que está pasando y muy triste con los amigos que están pasándola muy mal, que tengo varios, y triste porque muchos ya se fueron, ya dejaron este plano, cercanos. Y ha sido así de que, ¿cómo? Y no es el abuelito, son amigos de mi edad o más jóvenes. Claro. Entonces también por un lado, querer que todo el mundo nos cuidemos y de repente veo fotos de personas cercanas a mí que están sin tapabocas en la Ciudad de México, caminando, y digo, bueno, o sea, una cosa es cuidado, otra cosa es no creerle, pero tampoco te descuides porque no sabes cómo está el ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equilibrio y el balance de este impacto de lo que puede llegar? Que no nos vamos a salir que quiero que sepas que antes de que se acabe este espacio me vas a contar qué onda con la danza y la filosofía, ¿eh? Porque no me has contestado esa pregunta, me llevaste al impacto social de México. No, no, yo creo que estamos en el proceso de aprender eso, justamente. O sea, yo lo que sí creo es que la vida sin contacto es poco saludable, ¿no? O sea, el tema es que lo que dice es cierto, o sea, y además, a mí, por ejemplo, me han ido llegando casos cada vez más cercanos de gente que no se ha muerto nadie conocido a mí directamente, Mío sí, pero sí cada vez he conocido más casos, gente joven, gente que está fuerte y que de pronto sí. le pega muy fuerte, con recuperaciones muy lentas. Eso es indiscutible, pero por el otro lado, también es cierto que esto sostenido en el tiempo va a generar algo que no sabemos qué, realmente no sabemos qué, ¿no? Para No, mí es extrañísimo llegar a reuniones que tampoco he tenido a lo mejor un par en todo este proceso, un bautizo y otra más, y no saludar a la familia, o sea, tu gente cercana, saludarla de lejos, ¿no? O sea, pues yo ahora en diciembre planeo ir a pasar Navidad con mi papá a España, y pues ya planeando hacerme una prueba y llegar allá y hacerme otra y no sé qué, o sea, es todo ¿él vive en España? sí, Mm, es todo o sea, el asunto es que lo que me parece que no es viable es quedarnos guardados hasta que quién sabe qué pase. ujú. Tenemos que empezar a retomar la vida y lo que no sé y lo que al final de eso se trata es de aprender el cómo, ¿no? Y también creo que si bien es cierto que correr riesgos innecesarios es una imprudencia, también es cierto que renunciar a la plenitud de la vida también es otra, es Es un otra aspecto imprudencia. que no es saludable. eh, Hay muchas cosas que se pueden sustituir con plataformas como esta, pero muchas otras no. Hay un montón de No. gente que tenía planes, proyectos, ideas, que no las ha podido aplicar, ¿no? Gente que ha perdido su trabajo, a otros que les está yendo de maravilla porque la coyuntura. Ujú. El asunto es cómo nos acomodamos y cómo vamos construyendo hacia adelante, ¿no? O sea, yo sí visualizo la salud de una manera mucho más amplia, ¿no? O sea, que incluye el cuerpo, pero que también incluya lo emocional, que incluya los sentimientos, que incluya tu realización profesional, que Ujú. incluya la manera en que te vinculas, ¿no? O sea, yo pasé también los primeros meses, era muy paradójico porque por un lado yo suelo ser muy, o sea, pues trabajo solo, trabajo en silencio, suelo ser bastante, suelo tender bastante al aislamiento. O sea, es como si toda mi vida me hubiera entrenado para este momento, entonces estoy pero al tiro Como pez en el agua. y entonces esto lo que ocurrió es que empezaron a haber millones de grupos y de cosas, entonces empecé a hablar con más gente que nunca en mi vida, Claro. pero al mismo tiempo sí llegó un momento en el que yo necesitaba contacto, ¿no? O sea, necesitaba, bueno, o sea, está bien, pero no es suficiente. Quiero que me abracen. Claro, por supuesto. Y, y a veces cuando esos escenarios llegan a extremos,
puedes ser mucho más imprudente que si implementas una serie, pues una manera Estrategia. una estrategia, por llamarlo de algún modo, muy Ajá. correcto, de vincularte para no caer en un día que te dé la desesperación y hagas entonces sí una imprudencia, ¿no? Mm. Entonces, a mí sí me parece que el camino es, el cómo, pues quién sabe cómo, porque además la información cambia. O sea, un día te dicen que el coronavirus es de un modo y a la semana es de otro, y lo que antes era súper infeccioso ahora ya no, lo que antes era Ujú. normal ahora ya es infeccioso. Entonces, Mm. tampoco hay demasiadas certezas, hay quien dice que Pero, sí. ¿y sabes qué? Yo hay algo que creo que dijiste al principio y que me parece muy importante resaltar y retomar en base a lo que estás diciendo ahora, la dieta mental. Porque yo creo que el hecho de que cada uno de nosotros seamos conscientes en el sentido de cuáles son las cosas que a mí me impactan en una dirección prudente o imprudente, cuáles son las cosas que me pueden inspirar a actuar de una manera que puede ser más sana, cuáles son las cosas que podría hacer para recuperar lo que necesito. Entonces, a mí esa parte la tengo, no le voy a, ya le voy a decir así, porque yo la hacía, pero no tenía nombre, entonces te voy a robar el nombre, así como tú te robaste el sentipensar, yo sí voy a decir que fue tuyo. Le puse dieta cultural, Dieta realmente. cultural, ah, ok. La Sí, dieta porque es cultural, lo que recibes de fuera, ¿no? Lo que tú ok. permites entrar a tus sistemas. Porque una cosa que yo empecé a hacer, y bueno, la he tenido como muy real en mi existencia, yo hace mucho que dejé, o sea, tú filósofo me perdonarás, pero yo dejé de leer periódicos y ver Ya. noticias, o sea, igual porque me di cuenta que los encabezados era como de qué vamos a hablar las personas cuando nos veamos, Ujú. pero el contenido era la opinión de alguien que ni conozco y que no le tenía que, o sea, que a veces necesito un poquito de background, de historia de algo para yo poder dar todo el crédito y decir, ah, ¿de dónde viene ese pensamiento? Porque decidí y me di cuenta que lo que voy viviendo y las experiencias que voy teniendo van teniendo mucho más impacto en mi desarrollo como persona y en la influencia o en el impacto que yo puedo generar en otros seres humanos. Entonces dije, a ver, o le invierto a vivir o le invierto a leer periódico. Entonces no, ya dejé de leer periódico, que lo leía todos porque yo me dedicaba a temas de finanzas y de cosas de negocio antes, hace mucho. Y En otra bueno, vida. en otra vida, así casi, hace como 30 años, pero sí en otra vida. Y el tema de la televisión, pues no tengo una pantalla que no sirve. Entonces, cuando bajo a comer, cuando me hago mi comida, prendo la tele, pero es la hora de noticias de México, que si el queso lo van a sacar del mercado, o sea, de ese tipo de cosas. Y los chismes de los artistas, que me encanta porque digo, hay como para cambiar un poquito la profundidad del día, que ya fue mucho coaching o mucho rollo de mi tema de los aceites, ¿no? Entonces, como cambiar el switch. Lo que sí me doy cuenta es que a algunas personas les va a ser, como tú dices, tú has estado tan en sí mismo, en solo, en tu tema, en tu forma de trabajar mental, que el hecho de salir es importante. Yo me he estado moviendo toda la vida de un lado al otro, que el hecho de meterme es importante. Entonces, para mí, que me encanta estar sola, porque tengo esos espacios de meditativos de soledad, que mucha gente piensa que yo hablo desde que me levanto hasta que me duermo, y hay mucho rato que yo estoy conmigo, delicioso. Esta pandemia yo me he dedicado a hacer ejercicio, a retomar mi yoga, a bailar todos los días. Bueno, ahorita ya no bailo todos, bailo 5. eh, Media hora, 40 minutos a hacer danzas, a facilitar danzas, a trabajar con Zoom, a crecer mi equipo de los aceites esenciales. No sabes lo divertido que ha sido desde esa parte, o sea, desde mi parte de mi hacer, darme cuenta que puedo estar en un solo lugar en esta etapa de mi vida, porque había estado en un solo lugar en muchas etapas, pero en esta etapa que gente me habla y me decía, ¿qué vas a hacer? Van 15 días y yo lo estoy gozando, estoy feliz. Entonces creo que esa dieta cultural que tú dices también, cada una de las personas que nos escuches como, ¿qué es lo que es bueno para ti? ¿Y qué es lo que a ti te va a dejar este momento? ¿Y en dónde te puedes, o sea, en qué etapa nueva puedes incursionar para flexibilizarte, a ti para moverte para afuera, a mí para meterme para adentro, para poder estar más cadenciosos con el ritmo que el universo, la Tierra, la situación actual nos está trayendo, Y creo. justo de eso se trata el sentipensar, es decir, el poderte evaluar. O sea,
justamente, ¿no? Como te decía, el vínculo contigo mismo tiene que ver con la introspección, como yo lo veo, ¿no? Poder tener la capacidad de estar en silencio, de evaluar lo que te está pasando, de darte cuenta qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tus pensamientos, qué pasa con tus emociones. Y eso toma tiempo, sobre todo entrenarse para hacerlo, ¿no? Hay veces cuando ya tienes cierto tiempo, es más natural el detectar una emoción, qué me está pasando, por qué esto me detona esto, por qué me esto... Pero por lo menos en mi caso no fue automático, o sea, durante un montón de tiempo me pasaban muchísimas cosas que yo no sabía que me estaban pasando. Mm. Y el aprender a no solamente estar solo, sino aprender, o sea, estar solo puede ser un hecho que decides o que no, pero ya que estás solo, ¿qué haces con ese tiempo que pasas solo? ¿No? O sea, cómo lo aprovechas? Claro, ¿cómo te vinculas con ya está el tiempo y ahora? Porque no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, ay, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, o ya estás ahí y ¿Qué pasa? aprovechas Sí, para algo, haces algo o no, ¿no? O filosofas. no, sí, pues sí, filosofas contigo mismo. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué comí? ¿Qué no comí? ¿Será que algo me sentó mal? ¿Qué pensamientos vengo? ¿Qué me pasó durante el día? En fin, ese tipo de actitudes Ajá. normalmente se sustituyen por series y más series de televisión o por videos Yo chuscos no he o podido ver ninguna, fíjate, o sea, vi El Mesías hace mucho, pero no he tenido tiempo y cuando me dicen la serie digo, ay, qué padre, cómo le, o sea, no, me he ido llenando el espacio y el tiempo de cosas que me gustan muchísimo, que tengo ganas de ver una serie, pero no he encontrado el momento porque estoy ocupada haciendo las cosas que me gustan muchísimo. Entonces, Y ya eso está, veré. el problema a veces que yo lo que veo con el término de esta dieta cultural es que es como la dieta de comer, como la dieta de alimentos físicos. No siempre comer sano es más fácil, ¿no? O sea, tú sabes que te hace mejor una rebanada de melón que un panquecito color naranja Trump, ¿no? O sea, es una obviedad, pero por obvio que resulte, un porcentaje muy alto opta por el panquecito color radioactivo, ¿no? Ujú. Entonces, Color radiactivo. pero es una obviedad. Sin Ajá, embargo, no es tan fácil hacerlo. Y yo creo que los ajá. temas de los contenidos culturales que nos llegan como bien yo tampoco lo periódico, ¿sí? La tele la aprendo una vez cada año o así, o sea, eh, 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 pero sí noto que se vuelve extraordinariamente adictivo los contenidos, entre más superficiales, rápidos e impactantes, más adictivos se vuelven. Y eso es muy enajenante. A mí me llamó mucho la atención. Acabo de ver un documental en Netflix acerca de las redes sociales se entrevistan a muchas de las personas, de los ingenieros que trabajaron en la creación de Facebook, de Twitter, de todas estas. Y ¿Cómo se ellos llama? ¿Cómo se fíjate que llama? ahora no recuerdo, pero algo así como, pues algo, es muy claro, el título es súper claro que se trata de eso, es las redes sociales, no me Ok, acuerdo, al ratito lo reviso y te mando. vale. El asunto es que ellos hablan de cómo diseñaron los algoritmos y cómo diseñaron como que creó el like, el que creó que los colores, todo para que la gente esté en la red social. Y lo interesante es que ese es el propósito. El propósito es que no te desconectes. Pero lo interesante es que ellos, como creadores, son adictos también. O sea, y es impresionante cómo dices que yo no puedo dejar de revisar mi teléfono. Yo sé que este es el propósito. Yo participé de que esto sea así. Y aún yo estoy preso también de eso. Eso a mí me pareció Wow, muy qué impactante. loco, ¿no? Que sepas la respuesta. Entonces, es que mira, también es como para considerarlo, ¿no? Por más que tú sabes, por ejemplo, en la danza primal, tú y yo sabemos las 7 capacidades básicas y los bloqueos y disociado, asociado, la herida básica y todo lo que vamos estudiando, y eso no garantiza que el hecho de que sabemos no entremos en emociones oscuras o no entremos en la noche oscura del alma o no entremos en sentir situaciones o percibir situaciones, tenemos todas las herramientas. ¿Y por qué nos metemos ahí? Porque igual, o sea, hay cosas que van a ser independientemente de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia corporal y de nuestros conocimientos intelectuales, es además de, es algo más grande que nosotros, ¿no? Y que es como
tenemos las herramientas para regresar al centro lo más rápido posible. Eso no quiere decir que no vamos a caer en situaciones, ¿no? Y eso no quiere decir que siempre de inmediato apliquemos las herramientas, que hay veces que nos vivimos un tiempo en ese caos, ¿no? En ese caos interno, que es donde está la introspección, o sea, ese equilibrio de utilizar las herramientas, por un lado, hacer una introspección, o sea, ejercitarla para que empieces a hacerla como una actividad normal, cuidar tu dieta cultural para saber, a ver, ¿por qué voy a ver esto? O sea, por qué llevo 40 minutos dándole para arriba a Facebook a cosas que no me importan? O sea, genuinamente me da igual, pero ahí estoy, ¿no? Y a mí, o sea, yo la verdad es que casi no utilizo redes sociales y, y yo mismo noto que de pronto pierdo más minutos de los que debería decir, es que sí, o sea, pues un dedito más, ¿no? Y ese dedito más Ay, un ratito más y ya casi, ya casi. y se Ajá. puede convertir en otra media hora o en una hora y ahora te están bombardeando por quererte vender cosas, en fin, Bueno, hay una cosa también que tiene que ver con esto de la dieta cultural y sí me gustaría que dediquemos unos minutos a lo de la integración de la danza y del cuerpo y del sentir pensar. Pero lo de la dieta cultural, mira, yo estoy aprendiendo de redes sociales porque yo no soy millennial, yo soy de tu generación o más grande o más chica, pero por ahí. O sea, alrededor. Entonces, para poder en este momento de la vida, poder compartir lo que hacemos, o sea, por ejemplo, las mujeres primordiales, que acabamos de sacar nuestro nuevo Instagram y estamos felices de sacar nuestro nuevo Instagram. ¿Por qué? Porque va a ser la manera de llegar a más gente. ¿Necesitamos entrar al Instagram? Sí, necesitamos entrar al Instagram. ¿Queremos que más gente se entere? Sí. Entonces, por un lado, hay gente que dice, yo no quiero estar en las redes sociales, no quiero Facebook, no quiero Instagram. Entonces, ¿te quieres aislar también de la única manera que hay ahorita de comunicarte? No, no me quiero aislar. Es que es la única pues, manera. El no, mundo nos no sé si está... yo soy o No, estás perfecto. Aquí estás. no, no sé si tú me estás escuchando a mí, pero yo a ti no. Yo te oigo, pero te espero. Ahora sí estás congelado. Salte y entra. Ahí Ahí está, estás. ahí está. Ya llegaste. Me quedé callada cuando me te vi como robot. Sí, Lo bueno es que no te quedaste con la boca abierta, o sea que estabas bien, estabas guapo, no estabas menos malo mal. de cara, así con cara de ahí Sí, congelado, qué feo. Pero bueno, lo que está diciendo es que entiendo el tema de no estar demasiado expuestos a situaciones y a estar con el dedito y tenemos que tener horarios. Por ejemplo, yo hace tiempo, o sea, no desde siempre, pero hace tiempo, que decidí que el teléfono lo apago en la noche. ¿Por qué? Porque como yo trabajo con coaches en Asia, para mí, en mi cabeza antes, era, y si me necesitan, entonces mejor lo dejo prendido. Pero igual yo me duermo, no crees que me despierta ningún ruido ni nada, ni un terremoto me despierta. De hecho, he estado en temblores y no me despierto. Era como una creencia y dije, no, es que no es si me necesitan, es cómo me lo quiero manejar yo. claro. Entonces, yo a una hora se apaga el celular y a la hora que como, el celular se queda en la recámara y yo bajo y cocino y no tengo teléfono. Y si alguien me necesitó a esa hora, qué pena, porque ¿qué pasaba? Que con gente de otras ciudades, de Argentina, Chile, etcétera, y tengo gente en el equipo de muchos lados, pues es bien fácil, ¿verdad? Cualquier hora me marcaban o me preguntaban y yo tenía que contestar. Y dije, no, no tengo que contestar. En la medida que yo eduque a las personas con las que yo me relaciono, que hay horas en las que no me encuentran, no me van a buscar a las horas que no me encuentran ni me van a buscar a las horas que sí me encuentran. Esa fue mi creencia, ¿no? Y me está funcionando porque entonces ya como que hay personas que me buscaban muy a una hora y ya a esa hora no recibo ningún mensaje. Y cuando recibo un mensaje que no es la hora en la que quiero contestar, no contesto. Entonces es como parte de mi dieta de decir, bueno, sí necesito las redes, sí necesito estar más activa, sí quiero que mi equipo crezca, sí quiero estar más expuesta para que Atma con Beatriz y todo lo que estoy haciendo alrededor de Atma y proyectos y lo de mujeres y todo lo que estoy haciendo con amigas y en sola, pues se ha visto y se ha puesto al servicio. Pero sí entiendo de que la adicción de cualquier cosa Sí, o sea, digamos, es lo malo, ¿no? yo no hablo de anorexia cultural, sino hablo de dieta, ¿no? O sea, Anorexia cultural me gustó.
Sí, o sea, dieta Ah, es qué que padre. comes lo que te hace ¿Y bien. bulimia cultural qué sería? Que lo que comes, ¿qué haces? Después lo vomitas. Pues sí, no sé, no sé cómo sea, pero debe ser una imagen interesante. Ah, Pero bueno, sí, no es aislarte, irte a vivir a una isla desierta, sino hacer un juicio sensato acerca de qué necesitas en cada momento, qué te hace bien y qué no te hace bien, y qué de ujú, los contenidos que tienes, a los que sueles acceder, son constructivos y mm, cuáles no. Incluso aunque te entretengan, ¿no? O sea, ujú. el desconectarse y por desconectarse, tampoco estoy seguro que sea lo más sano. Ahora, ¿qué pasa? Con Que cuando... equilibrio, como Claro, todo. claro, claro. O ¿Y sea, al qué es justo centro, para decir la que danza, entre el movimiento y la trama. Se está conectando Dreide y dice, hola queridos, ay, qué gusto abrir y ver amigos bellos y queridos. Por ejemplo, si Dreide no hubiera usado sus redes sociales hoy, no nos ve. Entonces, pero ella está escogiendo bien? exacto, porque es lo que nos está viendo a nosotros. Pero si estuviera haciendo una adicción, no, Dreide no está así, de estar así, según yo, ¿no? Según mi concepción. Pero entonces, ¿cómo llega este sentir pensar a este momento de pandemia, a este momento que estamos transitando, a esta filosofía que conoces, masticas y digieres, porque sabes de los diferentes, bueno, sabes de diferentes corrientes filosóficas, escribes padrísimo y vas escribiendo sobre las situaciones que van sucediendo desde tu perspectiva y tu propuesta. Y entonces, este sentir pensar, ¿cómo lo entrelazas y cómo llega este conocimiento y este movimiento de la danza a ser parte de todo tu propuesta actual? Pues yo como lo visualizo es justamente es un acto consciente y de voluntad, ¿no? O sea, ante una situación, bueno, de por sí previo, ¿no? Pero ante estar en la vida, uno tiene que escoger y eso no te lo va a dar el entorno, sino que yo creo que sí tiene que ver con las decisiones que tú tomas respecto a cómo quieres vivir la vida y qué tan consciente y qué tan presente quieres estar, qué grado de conexión contigo mismo y con lo que te está ocurriendo quieres estar. Es muy frecuente encontrarte una persona con la que estás hablando y no está ahí, ¿no? O sea, yo tengo a una persona muy, muy querida que trae dos teléfonos y es mucho más fácil hablar con él por teléfono o por mensaje que estando presente, porque estando presente está consultando los dos teléfonos. Claro. Entonces, ¿cómo decides estar? Es un acto de voluntad. Y después uno Es un también acto tiene de voluntad completamente. y uno tiene que hacerse de las herramientas que te permitan llevar a cabo ese acto, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, yo propongo la introspección, que puede ser mediante la meditación. Pues, hay millones de maneras, no hay una sola. Lo Ujú. mismo que este concepto de la dieta cultural, o sea, no es, ahora entonces apaga todo y métete abajo de la cama y no. Es de esto, a ver, durante el día dedico tanto tiempo a ver contenidos, en video, en audio, etcétera. ¿Qué de eso me aporta y qué de eso no? Y todo eso es una reflexión que implica trabajo, que implica esfuerzo, que implica tiempo, o sea, no se da en automático, o sea, No, no hay implica una... ganas también, o sea, no es como, ya que sé y ahora tengo ganas de soltar lo que sé que no necesito, tengo ganas de dejarlo tóxico o estoy adicto y necesito ayuda para soltar también, ¿no? Exactamente, pero ahí sí creo que tiene que ver con la decisión que uno tome y de qué herramientas te haces para poder gestionar eso que necesitas. O sea, por ejemplo, en el caso de la danza, yo, aunque me incomodaba muchísimo, sabía Me que yo puedo necesitaba, imaginar que te incomodaba, por supuesto. claro, yo necesitaba contactar y empezar a contactar y conectarme con mi cuerpo. Ujú, qué Y, bonito. y sabía que ese proceso pues no me iba a resultar cómodo, ¿no? Y pues la vida me llevó a una herramienta que más allá del esfuerzo y de lo retadora que significaba, pues me arropó con una serie de personas que me impulsaron a seguir. O sea, yo suelo ser de actividades individuales. Ese en particular, pues fui a dar a un entorno rodeado de gente, ¿no? Probablemente si yo hubiera tenido que hacerlo solo, quizá no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho bien, me hubiera cansado, lo hubiera abandonado. Pero déjame que te interrumpa ahí porque acabas de decir algo que creo que es, por todo lo que has dicho, un poquito diferente. Dijiste, la vida me llevó. Y yo creo que la vida te presentó una alternativa en donde tu voluntad y ganas de verle el otro lado de la moneda que no habías visto fue lo que te permitió tomar la decisión
e incursionar por ti mismo en una aventura que aún sabiendo que podía ser incómoda, era algo que una partecita de tu alma gritaba y decía, cuerpo, cuerpo, Claro, claro. ¿no? Sí, Entonces, y te atreviste a tomar la decisión, pero no fue que la vida te llevó y de repente abriste los ojos, ¿qué hago en Mendoza? O sea, no fue así. Tú no, no, tuviste que no. comprar el boleto de avión, tú inscribirte, tú todo, ¿no? Claro, tomar la decisión Sí. implica, o sea, es decir, yo busqué eso, o sea, yo lo que no sabía era qué era lo que iba yo a buscar, pero yo necesitaba una herramienta que me permitiera conectar con el cuerpo, sabiendo que eso me generaría un montón de incomodidad. Mm, Y lo que me apareció en términos de lo que estaba a mi alcance, lo que estaba en mi realidad posible, inmediata, pues fue ir a dar ahí, que es lo más improbable del mundo en mi yo de 5 años, de 5 años antes, ¿no? sí, Pero tu propia transformación te va conduciendo a un camino donde se te van a ir abriendo alternativas apropiadas al camino en el que estás. claro. Entonces creo que entre más responsabilidad tomas sobre ti mismo y entre más decides actuar, es Mm. más posible que te aparezcan oportunidades que te lleven ahí, que te empujen a continuar en esa vía, ¿no? Me Y entre más encanta. lo hagas, más se fortalece ese camino. Esa es mi impresión, ¿no? Fíjate que hace muchos años yo estudié una maestría en la escuela que fundó Alfonso Romo, hace muchos años, de Dux. Y el último día de la escuela, había que, mis compañeros dijeron, oye Beatriz, ¿por qué te fuiste? Hicimos la carta para el ingeniero, una carta de agradecimiento. Finalmente, yo me fui vinieron unos amigos cantantes a la ciudad, me fui al concierto y se me olvidó que ese día era el día de la carta. Pero nos graduábamos en 2 días. 2 días después era nuestra ceremonia de graduación. Y me dijeron, pero tienes mucha suerte, porque el ingeniero Romo, cuando le dimos la carta y que estaba tu nombre sin tu firma, dijo, esta carta está incompleta, falta la firma de Beatriz García, le piden que me busque. Yo dije, ay, bueno, lo veo en la grabación, ahí le digo. Entonces la grabación me dice mi carta y le digo, ingeniero, voy a la oficina. Me dice, voy a estar fuera, pero te la dejo. Le dije, no, me espero para cuando usted vuelva. Y dije, ay, pues vine a la oficina del ingeniero Alfonso Romo, pues digo, tengo la oportunidad, ¿no? Entonces voy 2 meses después, y me dice, ¿en qué vas a trabajar? Le dije, yo en España, yo me voy a trabajar a Europa. ¡Ay, qué bien! ¿Con qué empresa? No, todavía no sé, Sí. pero como va a empezar la Comunidad Económica Europea, yo me gradué en el 99 de la maestría, y el 2000, 1 de enero, empezaba la comunidad y decía, yo quiero ver cómo los españoles y los franceses ahora van a ser amigos y los alemanes y los italianos también. O sea, así sea vendiendo cerveza, yo me quiero ir a trabajar a Europa. Y empiezo con mi cuento, tenía 30 años yo, hace 22 años de esto. Y entonces yo sí, porque Europa y la comunidad y la gente que se une, yo quiero verlo con mis ojos. Y de repente estoy hablando con él y marca un teléfono, entonces me quedo callada porque ay, se acordó de una cita, ¿no? Yo sola en su oficina. Y dice, hola, tengo aquí conmigo a una de las personas, a una de las mujeres, de las muchachas, Beatriz, que se acaba de graduar de Dux. Necesito que la entrevisten para lo del proyecto de Europa. Entonces cuelga y le dije, ingeniero, yo no vine aquí a buscar trabajo. Y me dijo, yo no te estoy contratando, solamente dije que quería que te entrevistaran y te voy a decir algo, me dice, porque tiene relación con lo que acabas de decir tú, según yo, ¿eh? Ujú. Me dijo, uno no sabe a dónde va hasta que llega. Eso está muy bueno, ¿eh? Para el filósofo, un regalito. Claro, gracias. Porque es también como darnos cuenta, y de esa frase, mira, desde ese día, es algo que atesoro tanto, porque efectivamente sí me contrataron, sí trabajé en su empresa, sí estuve en Europa, sí vi españoles y franceses, trabajé con italianos y alemanes, o sea, sí, ese sueño durante ese año fue, a mí, pues estaban temas de planeación estratégica, qué padre, pero yo quería ver la gente, yo quería ver cómo era, y estaba como muy atenta a ver cómo se relacionaban entre un país y otro. Pero esa frase que el ingeniero me dijo ese día me acompaña desde entonces con tanto cariño y tan guardada en mi corazón, y la comparto mucho porque es verdad. ¿Cuántas cosas hacemos en la vida sabiendo el resultado incierto de lo que estamos haciendo? No tenemos idea de lo que vamos a lograr. O sea, tú no tienes idea qué te va a pasar después de una danza primal, no sabes qué te va a pasar después de un taller, no sabes qué va a pasar después de una interacción, no sabíamos de qué íbamos a hablar. No, hay que fluir con el flujo primordial, que fluir con el flujo primordial es precisamente eso, entender que vamos a saber exacto en dónde estoy cuando esté, con esa presencia que tú decías, ¿no? De cómo nos podemos conectar con la presencia del momento y de tu amigo a los dos teléfonos,
y de estar realmente cuando estás con alguien, estar con ese alguien. Si estás lavándote los dientes, lávate los dientes. Si entonces es como bajar al cuerpo y subir a la mente toda la interacción que puede existir en un lado y en el otro, ¿no? Es que pasa, por ejemplo, esa frase que realmente sí es muy buena, a mí me ocurre incluso en la escritura de una novela, o sea, yo no sé exactamente lo que va a ocurrir o en qué va a acabar, ¿no? O sea, sé de una situación que parte y de una serie de personajes que empiezan a interactuar, pero no tengo del todo claro a dónde va a llegar y el primero sorprendido de lo que ocurre muchas veces soy yo. O sea, ¿Tienes muchas novelas? Eso no nos contaste. tengo 2 novelas publicadas, sí. Ay, eso no sabía. O a lo mejor sabía y no me acuerdo. ¿Y cómo se llaman? Donde empieza la noche es la más reciente, se publicó el año pasado, hace justo un año. Ajá. Y otra Después que de se llama, Papayacta. ¿Papayacta cuándo estuvimos? sí, pues fue 2019, en septiembre, mi cumpleaños en septiembre. pues sí, pues regresando, justo regresando. Ah, ves, entonces no sabía. Ay, qué bueno. Ay, bueno, a lo mejor nos Bueno, contaste, pero no sabía así de que no fue un tema de, miren mi libro que publiqué. Dije, no, ay, no no, me no, acuerdo. yo creo que no tenía yo ejemplares en ese momento tampoco. ¿Y Porque, escribes así? O sea, como Luis Zafón, ¿cómo se llama el cementerio de los libros olvidados? sí, bueno, hombre, no, ¿No te obviamente. gusta él? Ay, me No, encanta. sí, 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 por eso, pues Ah. si escribo como él, pues no sé, yo creo que no. Es que como dijiste, como no sé en qué va a terminar, y me acordé de que él tampoco debe haber sabido en qué iba a terminar lo que le pasaba a Nuria, o sea, en ese libro de, ¿sabes? De los personajes de que dices, Claro, claro. ¿cómo entreteje un novelista todo este cuento? O sea, y cuando dijiste se me hizo que puede ser que tu estilo sea muy de fluir con el flujo y dejar que el personaje te lleve a donde el Y personaje además quiere ir. es muy interesante porque los personajes empiezan a actuar y se entrelazan de forma, o sea, hay veces que, a ver, puede sonar exagerado, pero de terminar hoy y decir, ¿y esto cómo se va a hacer? O sea, ¿y mañana qué va a pasar? ¿No? Y llegar al ¡Qué día siguiente y pasó padre! algo. Y sí, a ver, estar del todo a ciegas es No, duro, bueno, pero tampoco, si eres el escritor, tú eres el creador, pero qué claro, lindo que el personaje tome esa vida en el sentido de que el personaje te dicte, te diga, es que yo no quiero ir al cine, no me mandes al cine con este que yo no quiero volver a salir, o sea, claro, ¿no? Te lo juro que sí. Recuerdo mucho en este libro del que hablábamos, que una escena donde yo, antes de ya planeo la escena, pues el personaje hace esto, ya la voy a escribir, y cuando la escribo pasa otra cosa. ajá. Pero si la acabo de planear hace media hora, pero el personaje pues no actúa así. Es Bueno, pero entonces no estás tan solo, estás en no, solitario no, con no, tus no, yo personajes. tengo un montón de amigos imaginarios, eso sí. Yo tenía 3, Moira, Seira y un Nepomuceno, cuando estaba chiquita, y les tenían que dar de comer a ellos 3 porque si no, no comía. Oye, y de verdad, Nepomuceno, después se encontraron que eran personajes del Antiguo Testamento y uno es el patrón de Praga. Entonces mi papá cuando fue a Praga me dijo, ya encontramos a Nepomuceno. Y yo, ay, qué bueno. No, no sabíamos quién era. Pues denle de Oye, comer porque si no. ya estaba en estatua. ¿Cómo, qué recomendación? Quiero leer tu novela y yo quiero escribir un libro que no es una novela, sino mis historias de India. Y hoy en mi ritual de la mañana, o sea, porque siempre he estado India, India, que voy a escribir y tengo todo el material y no termino de escribirlo. Y me encanta escribir. Y hoy me di cuenta que el libro se llama Atma en India, que Atma en India se llamó mi viaje que organicé el año pasado. Dije, Atma en India se publica el 2 de octubre del 2021 y puse enero empezar con proceso. Así que mira, te voy a preguntar detalles de que Bueno, si algo te puedo ayudar. orientación. Sí, por supuesto. Muchas gracias. ¿Qué recomendación nos podrías dar para empezar a cerrar este espacio? Porque igual también liberarte, yo te había pedido una hora y ya me pasé unos minutos. A toda la gente en este momento de cómo sentir pensar, o sea, además de lo que ya nos dijiste, ¿no? De la dieta cultural, de la introspección que puede ser de cualquier manera, de esta dieta cultural de poder nosotros ponernos en ese espacio de conocer y contactar con nuestra voluntad para poder elegir con libertad lo que es más conveniente en el momento presente que cada uno estemos viviendo. Pero en este momento, si lo pusiéramos, además de eso, que ya es una gran recomendación, maravillosa, algo que tú quisieras decirle a quienes nos puedan escuchar sobre cómo una persona tan negada desde un espacio, porque luego tú fuiste el que elegiste bajar al cuerpo y a una cosa que es bien intensa, o sea, la danza primal no es, como decimos en México, enchilame otra, o sea, no es tan así, ¿no? O sea, no es de unas enchiladas con queso y ya.
te metiste a un lugar muy profundo a reconocerte, a conocerte y a expandirte para luego poderlo poner al servicio de tu propia escritura, de tu novela, de tu vida y de toda la gente que está a tu alrededor. ¿Qué recomendación darías a personas que quizás estén todavía pensándose en esa integración de sentir y pensar y estén mucho desde el pensar sin darse cuenta que el sentir es parte vital de pensar y pensar mejor? Pues yo lo resumiría en escucharse, pero escucharse puede tener truco porque o sea, hay que ser cuidadosos porque hay muchas voces, ¿no? Y la voz racional habla muy fuerte. Entonces, es una combinación de escucharse y cuestionarse, cuestionar lo que yo mismo digo, porque gran parte de lo que yo me digo a mí mismo es puro bla, 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 ¿no? Y tengo que a veces tratar de escuchar en medio de ese torbellino y de ese ruidero que yo mismo me hago en la cabeza. Entonces yo creo que aprender a escucharse es aprender a discernir de todas esas voces cuál es la que hay que atender en cada momento, ¿no? Porque todas tienen una cierta razón de ser y todas cumplen una función dentro de nuestra complejidad interna. Pero el saber escuchar de lo que, no lo que quieres, sino lo que necesitas en ese momento, creo que ese es un aprendizaje existencial Y potentísimo. una persona, ¿cómo aprende a escucharse? No, práctica, yo sinceramente no creo que haya ninguna, o sea, es prueba y error, No hay es, pastilla, ¿no? No se puede así como te tomaste la pastilla roja y ya al menos yo sentiste. no la conozco, No, ni yo tampoco. yo he ido en el camino de subida y empedrado, eh, Ajá. pero, Y eres corredor, y soy corredor además. así Entonces, que las eh, rodillas te las eso, cuidas, pero de subida y empedrado corriendo ha de ser. no, eso creo que nunca lo he hecho, o sea, no es una práctica habitual para mí, pero sí, por ejemplo, el correr es crearme yo un espacio en donde estoy conmigo mismo y estoy todo el tiempo, ¿no? Y el Mm, propio cansancio físico te permite ir decantando. O sea, cada quien tiene que buscar el cómo construye los espacios que te permitan claridad, claro. que no siempre uno tiene claridad. O sea, puedes ir, vas enojado porque no, entonces el camión ya se te fue y empiezas a entrar en una dinámica de gritos internos y eso no sirve para nada, porque eso lo único que hace es aturdir. Pero si construyes espacios en donde poco a poco no te queda más remedio que estar contigo, o sea, por ejemplo, el correr es un espacio para mí que funciona en ese sentido. Mm. Y entonces yo puedo empezar y traerme el lío del momento y seguir bla, bla, bla. Conforme pasa el tiempo, conforme me voy cansando, conforme va pasando el tiempo, esas voces empiezan a bajar la intensidad y empiezan a ocurrir otras cosas, ¿no? Lo mismo ocurre Mm. con la meditación, lo mismo, o sea, cada quien tendría que encontrar. Cada quien tendría que encontrar esto. Entonces, tú la propuesta para poder lograr esta integración sería primero aprender a escucharnos, no lo que queremos escuchar con el bla, bla, bla y la música de fondo que a veces no nos sirve mucho, sino realmente empezar a identificar qué es lo más sano y más útil para nosotros en el momento de vida que estemos viviendo, qué es lo que necesitamos y en esa escucha, pues actuar en consecuencia, me imagino, ¿no? O sea, una Bueno, vez que fíjate, nos escuchemos, vayamos en esa dirección. yo creo que el primer paso para alguien que particularmente que empiece en este proceso es reconocer que el 80% de lo que te dices es puro ruido. O sea, solamente el observar, o sea, parece muy simple, pero tú sabes que no es tan simple es escuchar tus voces y a darte un paso atrás, Mm, decir, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ujú, Mientras ocurre. claro. Y Pues entonces, eso es claro, entrenamiento que los muchos, ahorita nos está escuchando una super profesora de meditación que es Dreide claro. y nos dice que qué placer escucharnos, entonces ay, ella tiene mucha autoridad moral para decir esas cosas, que estemos Claro, hablando de temas de la escucha, que ella se dedica en parte a promover y a instruir y a compartir con otros espacios de meditación y de centramiento, ¿no? sí, sí, bueno, súper mujerón, por cierto. Eso, ¿no? O sea, creo que ese es un primer paso, reconocer que el 80% del ruido que hay dentro de tu cabeza es eso, ruido. Exacto. Y de ahí empezar a A deshebrar. soltar, a deshebrar y a discernir y ya. Es Muy un bien. proceso, que nadie espere magia porque no ocurre. No, no podemos esperar magia. Bueno, yo me puedo quedar aquí más horas Sí, la verdad que filosofando, también. Bueno, pues es pero una vamos manera. a veces, es parte de la filosofía. Bueno, de verdad que muy agradecida desde el momento que te dije que te invitaba a que conversáramos a este espacio súper atento
y dispuesto a poder ser parte y poder presentar a otros pues tu manera, tu perspectiva, tu ser filósofo, tus escritos. ¿Me puedes repetir los nombres de los libros? Bueno, si me los puedes mandar por WhatsApp para Sí, ponerlos sí, en el YouTube que ahorita lo vamos a subir, a poderlo compartir con más personas. Y es una perspectiva, es una alternativa, es una forma de vivir, es una forma de percibir. Y a mí me parece súper interesante todo lo que vas escribiendo y lo que nos compartes. Y de verdad que te agradezco el que hayas estado acá, que sepas que este espacio está abierto a seguir conversando en este ADMA con Beatriz, aprendiendo a transformar nuestro mundo en alternativas y que las alternativas sigan fluyendo para seguir nosotros siendo propositivos, ¿no? Trayendo ideas a las personas que puedan escucharnos, que no necesariamente sean otras ideas, otras noticias que a veces no nos sirven tanto y que nos podamos llenar de detallitos que nos pueden inspirar a dar pasos hacia lo que verdaderamente queremos. Así que desde ahí te doy la palabra. Yo solo decirte gracias, gracias, gracias. Si quieres agregar algo. solamente agradecerte que me hayas compartido en este espacio de ATMA, que sé que es muy importante para ti. Gracias por ti, por tu persona, por tu amabilidad, por tu carisma. Ha sido una plática muy agradable, pero bueno, también ya lo podía prever de lo poco a lo mejor que nos conocemos, pero bueno, la energía que desprendes y lo bien que la gente que te conoce habla de ti. Entonces, pues te agradezco la invitación y ha sido un privilegio estar aquí en este espacio. Ay, muchas gracias, Juan Carlos. Pues bienvenido siempre y me pasas ahorita los Sí, títulos para poderlos subir. Un abrazo, un beso, cuídate mucho. Déjate gracias. abrazar mucho para que no vaya a hacer tonterías, como te dijiste. Haz tu estrategia. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego. Gracias, gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron, Dreide, Tere, Marta, Nicole, gracias, chao.